Buenos días, licenciado. Nosotros nos tocó exponer precariedad laboral, análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Integrantes: Gillian Barrón, Cecilia Llano, Jaime Paniagua, Víctor Campos y Abigail Cutaré. Como primer punto a tomar, ¿qué entiendes por precariedad laboral? La precariedad laboral tiene incidencia cuando los ingresos económicos de una persona eh, percibe por el trabajo no cubren las necesidades básicas de una persona, y también que la persona no conoce los derechos laborales. Como introducción, la precarización es un hecho y se manifiesta, depende del país de donde viene, la región, la estructura social y económica, del sistema político existente, así como los mercados laborales. Antecedentes a nivel internacional. Entre el 2018 y 2019, el aumento fue de 500.000 de personas que se quedan sin trabajo, desempleados, y que se mantendría en un 5,3% su tasa. En España hay 22 millones de contratos, pero solo 2 millones son identificados. Y la tasa de desempleo en Argentina, su nivel más bajo fue en el año 2017. Nivel nacional, en la situación de búsqueda de empleo, lo tenemos a Bolivia, con un 6,7% en meses que se tarda en buscar trabajo. Ahora va a continuar mi compañero. Bueno, pasamos al nivel regional en Santa Cruz de la Sierra. En abril de 2021, la tasa de desocupación en el área urbana descendió al 7,6%, que es la más baja desde el pico de la pandemia del COVID-19 en 2020. En ese tiempo la tasa era del 11,6%. Según información que nos proporciona el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que se basa en datos oficiales, la pandemia del COVID-19 destruyó fuertemente el empleo en Bolivia por la paralización de las actividades económicas, llegando a registrarse una tasa de desempleo urbano del 10,76% al tercer trimestre de 2020. En términos absolutos, al primer trimestre de 2021, a nivel nacional, 371.000 personas en Bolivia se encontraban sin trabajo. En Santa Cruz de la Sierra, 110.710, en La Paz, 92.210 y en Cochabamba, 76.256 personas. Con esto pasamos al planteamiento del problema. Con datos de la Cámara Nacional de Industrias, la pandemia de COVID-19 destruyó 400.000 fuentes de trabajo en Bolivia. En 2020 la tasa de desempleo llegó al 8,2% y en enero de 2022 alcanzó el 6,3%. El gobierno boliviano destacó la reducción del desempleo entre julio de 2020 a mayo de 2022. Sin embargo, el gobierno no difunde la información sobre cuánto es el porcentaje de las personas que están en empleo precario o en subempleo. Nuestra investigación busca analizar la problemática de la precarización laboral con el objetivo de dar a conocer las preocupantes cifras que existen. Nuestro objetivo general es identificar los factores que inciden en las personas para que accedan a trabajar en distintos rubros sin exigir un trabajo digno o salario justo. Nuestros objetivos específicos son tres. El primero es realizar una encuesta para identificar qué factores inciden en la precarización laboral. El segundo es analizar la problemática actual sobre la precarización laboral. Y el tercero es proponer medidas acerca de cómo reducir la precarización laboral en Bolivia. Pasamos a la formulación del problema y nos hicimos esta pregunta: ¿qué factores inciden para que las personas que trabajan en distintos rubros accedan a trabajar sin exigir un trabajo digno, con salario justo, equitativo y satisfactorio que les asegure una existencia digna y con seguridad? Nuestra respuesta a esta pregunta es que la falta de buenas políticas laborales antes de la pandemia ya estaba generando una precarización laboral muy marcada en el país. Sumando a esto los efectos que generó la pandemia del COVID-19, terminó de profundizar y agravar la situación en nuestro país.
generando una mayor cantidad de mano de obra y una menor oferta de trabajo. Le cedo la palabra a mi compañera. Yo le voy a explicar cuáles son los factores que inciden para que se genere precariedad laboral. Experiencia laboral. Muchas veces cuando vamos en busca de un empleo, no dice si tenemos experiencia. Es por eso que varias personas sufren de precariedad. La apariencia. La apariencia la apariencia es un punto también importante porque el físico, el atraso, si es punto, se podría decir que si yo tengo una prima, lo puedo contratar más rápido. Es por eso que muchas personas se quedan sin trabajo, no le dan esa oportunidad. La economía actual, en la economía actual, cuando no administran bien el tema del dinero, disminuye el sueldo de las personas, de los empleados. La migración interna sería que entra aquí el mano de obra, cuando vienen otras personas de otros países o de otras provincias, sufren precariedad porque les disminuye el salario y se aprovechan más. Y las normas del gobierno serían como las leyes, como la política. Por ejemplo, si uno quiere emprender, tener un negocio, tiene que cumplir con algunas normas, que sería facturar, sería tener papeles, tener un NIF, etc. Siguiente, por favor. En el marco teórico, precariedad laboral. En precariedad laboral entendemos que es una incertidumbre y la falta de garantía de condiciones económicas mínimos y suficientes para la supervivencia digna que afecta a los trabajadores y repercute en su entorno familiar y social. Esto quiere decir que no le alcanza la economía, que no es suficiente el sueldo que gana. Agobio, el que genera preocupación, ansiedad, tristeza, aburrimiento, dolor o dolor de un sujeto. El agobio de este modo se asocia a la presión, el enfoque, la asfixia y abatimiento que le resulta difícil de soportar. Esto quiere decir que si uno está aguantando, se podría decir, explotación laboral, uno sufre esos síntomas. Siguiente, por favor. Incidencia. Tiene especial la incidencia cuando los ingresos económicos que se perciben por el trabajo no cubren las necesidades básicas de una persona, ya que la economía es el factor con el que se cuenta para cubrir las necesidades de la población. Se la paso. Ay, me falta algo. Economía política. Desde 2016 hasta 2019. El gobierno actual, desde que asumió el poder en 2006, instauró una política económica junto con neo-keynesianas, la cual está dirigida a convertir el Estado boliviano en un Estado empresario, donde la inversión pública y la denominada demanda interna son lo que impulsan el crecimiento de la economía boliviana. Por ejemplo, el gas, el petróleo, la gasolina, antes tenía un costo más bajo, pero en ese año como que subió de golpe. Sin embargo, este modelo de capitalismo de Estado ha ingresado en una etapa crítica. Y en la economía actual de 2022, pese a la crisis internacional, Bolivia es el país con más estabilidad de precios en Sudamérica. A junio de 2022 tenemos
1,2% de inflación, la más baja de la continente. Esto quiere decir que en el 2019 bajó la tasa de empleo por la pandemia. Bajó, varias personas perdieron su trabajo y muchas personas tuvieron que emprender o hacer algo porque no le daba su situación. Gracias. Bueno, continuando con los tipos de precariedad. 1. Exceso de horas trabajadas no remuneradas. Por ejemplo, cuando una persona está contratada para trabajar 6 horas y trabaja más, debe ser pagada, remunerada. Inequidad salarial. Es cuando dos personas reciben diferentes sueldos por realizar el mismo trabajo. Ambientes laborales que afectan la salud. Es precariedad laboral cuando los ambientes donde se trabajan afectan de alguna u otra forma la salud. Corta temporalidad de los contratos de trabajo. La corta temporalidad de los contratos de trabajo también se considera un tipo de precariedad laboral. Ya, el no registro en la seguridad social e imposibilidad de acceder a la sindicalización también es un tipo de precariedad laboral. Algunos trabajadores no son inscritos en los programas de seguridad social que existen en el país, a través de los cuales podrían acceder a la salud, citas médicas, pensión y licencias de incapacidad, maternidad o paternidad. Si los trabajadores no pueden ejercer libremente sus derechos laborales, como la posibilidad de formar parte de un sindicato, negociar un contrato y hacer huelga bajo ciertas condiciones, esto también es un tipo de precariedad laboral. Siguiente. Derechos al trabajo y al empleo en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Toda persona tiene derecho a un trabajo digno con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna, sin discriminación y con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional. Así lo dispone el artículo 46, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado. Hombres y mujeres por un trabajo de igual valor no podrán ser discriminadas o despedidas en caso de ser mujeres por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos, garantizándose la inamovilidad laboral en caso de gestación. Por tanto, a la mujer embarazada, como también al progenitor, hasta que el día o la hija cumpla 1 año de edad. ¿Cuántas horas está permitido trabajar por ley? La jornada de trabajo no debe exceder de las 8 horas por día y de 48 horas por semana. Las jornadas de trabajo de las y los adolescentes no pueden ser mayor a 8 horas diarias diurnas y 40 horas diurnas semanales. La empleadora o el empleador no podrá limitar su derecho a la educación, debiendo otorgar 2 horas diarias destinadas al estudio, que deberían ser remuneradas, deberían ser pagadas. Bonos de antigüedad. Consiste en una remuneración adicional al salario básico de la o el trabajador y está supeditado al tiempo de trabajo que lo vincula con el empleador, en proporción al tiempo beneficio que se percibe cuando se ha superado los 2 años de trabajo. ¿En qué porcentaje corresponde el bono de antigüedad? Conforme la ley dispone el artículo 60 del Decreto Supremo número 21060, para sacar el bono de antigüedad se usa la siguiente fórmula. El bono de antigüedad es igual a los 3 mínimos nacionales por el porcentaje que corresponde según los años de trabajo. De 2 a 4 años es el 5%, de 5 a 7 años es el 11%, de 8 a 10 años es el 18%,
De 11 a 14 años es el 26%, de 15 a 19 años es el 34%, de 20 a 24 años es el 42% y de 25 años en adelante es el 50%. ¿Qué es el aguinaldo de Navidad? El aguinaldo es considerado como un sueldo complementario, ya que su percepción es un derecho adquirido del trabajador, diferente a la indemnización, que se encuentra bajo subordinación y dependencia, cualquiera sea la modalidad de trabajo o forma de remuneración. Bueno, va a continuar mi compañera con la siguiente diapositiva. Ya. Vacaciones. Después del primer año de antigüedad, ininterrumpida en base a la escala y régimen vacacional vigente en el país, las personas trabajadoras pueden exigir sus vacaciones. Asimismo, durante el tiempo que dure las vacaciones, los trabajadores percibirán el 100% de su sueldo. De 1 a 5 años de trabajo, sus vacaciones deben ser de 15 días hábiles. De 5 a 10 años de trabajo, sus vacaciones deben ser 20 días hábiles. De 10 años en adelante, sus vacaciones deberían ser 30 días hábiles. Así lo dispone el artículo 44 de la Ley General de Trabajo. Buenas tardes, licenciado. Yo les un poco sobre la encuesta. Para realizar la encuesta se trabajó con una población de estudio de 2.752.067 personas con la edad de 15 años en adelante, con un nivel de confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%. Por lo tanto, la muestra que nos dio para esto fue 385 personas. A la primera pregunta que hicimos fue su edad. El 52,60% tiene entre 15 a 25 años. Un 22% tiene entre 25 a 35 años. Un 14% entre 36 a 55 años de edad. La otra pregunta fue el género. El 52% de los encuestados es del género masculino, o sea, hombre. Y el 48% es femenino, mujeres. La siguiente, por favor. La otra pregunta es, ¿cuál de las siguientes categorías describe mejor su situación laboral? Como podemos ver en gráfico, un 43,2% de la población encuestada son empleados y el otro por ciento es el 29,6% de la población encuestada son independientes y tienen su negocio propio. También el otro por ciento es el 27,2% de la población encuestada son desempleados. La otra pregunta, ¿cuál es su nivel académico? Podemos ver que aquí en el gráfico el 3,60% es bachiller, el 19% son técnicos medios y un 14,80% son licenciados y el 6,20% tiene un posgrado. La siguiente, por favor. La pregunta es, ¿usted ejerce su profesión? Aquí podemos observar que el 39,2% no tiene una profesión. Por otra parte, vemos que un 30,4% sí tienen su profesión y un 30,4% que no ejercen. En sí hay dos que están entre sí y no tienen una profesión. Y la otra pregunta es, ¿por qué crees que es complicado encontrar trabajo? Las personas que han dado esta pregunta es un 37,60% que cree que es algo complicado encontrar un trabajo ya que es por la edad y un 32,80% por experiencia. Y el otro porcentaje sería un 12,80% que cree que existe poca demanda laboral. Siguiente. ¿Cuántas horas trabajas por día? Esta fue una pregunta que mayormente me encantó porque un 51,30%
ocho horas. 71,6% no tiene un trabajo en condiciones precarias y un 28,4% sí lo tiene o no tenía trabajo. ¿Usted ha sufrido algún tipo de explotación laboral? Si la pregunta fue, a la otra pregunta fue un 59,1% no sufre ningún tipo de explotación laboral, en cambio, la explotación laboral, en cambio, el 40,9% sí sufrió algún tipo de explotación laboral. A la pregunta que hicieron ahora, ¿cuáles fueron? Aquí hay algunas preguntas que fueron respuestas de un 25,80% que sufrió jornadas largas de trabajo sin descanso y otro fue un 22,70% que sufrió impagos o retraso en pagos. El otro por ciento es del 24% de trabajo en feriados, en días festivos, es de numeración económica y otros. Siguiente. ¿Qué factores crees que influyen para que exista la inseguridad laboral o empleo en pésimas condiciones? Aquí vemos en gráfico, el 25% cree que existe trabajo en condiciones precarias por la experiencia laboral, ya que algunos no tienen una experiencia laboral. Un 20,30% por la economía actual, un 12,30% por influencias y un 9,90% por apariencia. ¿Tienes algún tipo de conocimiento sobre los derechos de trabajadores? Mayoría sí tienen conocimiento, que sería el 46,6%, que sí tienen algún tipo de conocimiento sobre el derecho que tiene cada trabajador, y un 43,2% tiene un poco conocimiento, es algo que es positivo. La siguiente, por favor. Compañeros, gracias. Bueno, llegamos a la conclusión. Nuestro grupo llegó a la conclusión. Y por último, las recomendaciones. A las personas que investiguen sobre sus derechos laborales para que puedan exigir sus beneficios y derechos que tienen como trabajadores. Y la segunda recomendación que sé que como estudiantes de universidad no podemos ser escuchados, pero igual la voy a comentar, que nosotros recomendamos que el gobierno realice un estudio sobre la precariedad laboral para poder conocer la situación de nuestro país, ya que vemos que la plataforma del INE no contiene una información extensa sobre este tema. Y una vez realizado este estudio, obteniendo ya los resultados, que el gobierno se enfoque en solucionar el problema. Muchas gracias. Este joven, que prefiere no dar su nombre, estudia historia y vive una doble vida. Desde hace 5 años trabaja por las noches en Convini, una cadena de mini supermercados. Trabaja de 10 de la noche a 6 de la mañana hasta 4 veces por semana. 8 euros por hora y horas extras sin paga. Uno de mis compañeros de estudios, que trabaja aún más que yo, fracasó en todos los exámenes. No me parece mal que empleados fijos trabajen así,
pero lo que no me parece correcto es que los puestos los ocupen solo empleados a tiempo parcial. La economía japonesa languidece, los buenos empleos escasean y cada vez se da más el subempleo y la explotación. Especialmente en la industria de servicios. Casi un 40% de la fuerza laboral no tiene contratos fijos. 20 millones de japoneses trabajan como los robots hasta que son desechados. Kota Watanabe murió a los 24 años. Una mañana, exhausto después de 22 horas seguidas de trabajo, chocó su motoneta contra un poste de alumbrado. La madre dijo que su hijo soportó durante medio año la carga de trabajo con un promedio de 100 horas extras mensuales. Mi hijo fue la víctima de un sistema de explotación diseñado por la empresa. Saben de la situación miserable que vive la gente joven y los fuerzan a trabajar en condiciones inhumanas. Luego se deshacen de ellos. Creo que ese es el método. En Japón, la paciencia es una virtud. Así eduqué yo a Kota. Ahora, la madre ha recurrido a los tribunales. El anuncio de empleo prometía un contrato fijo y horas fijas. Para el abogado de Watanabe era, en cambio, un trabajo esclavo. Acá tengo el último plan de trabajo de Kota antes de su muerte. Hizo 130 horas extra. Si la corte lo confirma, se trataría de lo que en Japón se conoce como karoshi, muerte por exceso de trabajo. En tal caso, la empresa sería responsable. Lo que antes eran trabajos para ganar un poco de dinero extra se han convertido en la principal fuente de ingreso para muchos. Por ejemplo, en los mini supermercados que están abiertos 24 horas al día. Hay negocios en los que una sola persona lo hace todo, abre cajas, hace café y envía el correo. Este mercado de 70.000 millones de euros explota también a sus gerentes. Muchos de los administradores de Konbini también acumulan muchísimas horas extras. Taro trabaja toda la noche y Japón corre el riesgo de perder a toda una generación víctima de la precariedad laboral, la pobreza, la inseguridad y la falta de perspectivas.